¿Qué tal? ¿Cómo andan? En esta oportunidad vamos a ver las principales diferencias entre dos tipos básicos de relación entre las estructuras sintácticas, la coordinación y la subordinación. Una de las propiedades más llamativas de las lenguas naturales humanas es la creatividad, que ya también había llamado la atención a filósofos como Descartes en el siglo XVII. La creatividad consiste en el hecho de que la producción de oraciones es potencialmente infinita, a pesar de que disponemos de un número finito, limitado de unidades, por ejemplo, unidades léxicas o reglas gramaticales para combinarlas. Esta propiedad se hace evidente en la posibilidad de continuar una oración hasta que la memoria o la capacidad de comprensión nos ponga un límite. Por ejemplo, María conoce el secreto y Pedro lo ignora, y Juan lo sabe, pero María lo desconoce, y Susana lo intuye, pero, etc. O María conoce el secreto que Pedro, que es amigo de Juan, que habló con Susana, que no conoce a María, que cree que bla, 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 bla. La gramática nos permitiría continuar hasta morir, pero es la actuación la que en algún momento nos pone límites. La coordinación, como en el caso de 1, y la subordinación, como en 2, son los procedimientos básicos de lo que se denomina recursividad, que es la propiedad de las gramáticas que permite explicar la creatividad del lenguaje. Según las estructuras sintácticas presentes o ausentes, la tradición gramatical clasificó las oraciones en simples, compuestas y complejas. Una oración simple es aquella que no tiene oraciones coordinadas ni subordinadas, como el ejemplo 1, María adora el arte pop. La oración compuesta está formada por dos o más oraciones coordinadas principales unidas por una conjunción coordinante. Los elementos coordinados se encuentran en el mismo nivel jerárquico y por eso cada una puede funcionar como una oración independiente, como vemos en el ejemplo 2. María adora el arte pop y Pedro lo detesta, ¿sí? Que en realidad podrían ser dos oraciones absolutamente independientes. María adora el arte pop, Pedro lo detesta. En la oración compleja hay una relación de inclusión entre al menos una oración matriz, también llamada principal o superordinada, y otra oración que está subordinada. Esto significa que en la subordinación existe una relación jerárquica entre las oraciones, ya que se encuentran en diferentes niveles sintácticos. En el ejemplo 3, María adora el arte pop que Pedro detesta. La oración que Pedro detesta está incrustada dentro de otra oración que es la principal, nucleada por el verbo adora. Vamos a ver las principales diferencias entre las estructuras coordinadas y las subordinadas. Las conjunciones coordinantes cumplen la función de vincular sintácticamente elementos que pertenecen a un mismo nivel sintáctico. Si bien pueden ser elementos de diversas categorías, puede haber coordinación entre sintagmas determinantes, sintagmas verbales, sintagmas preposicionales, etc. En esta clase nos vamos a centrar en la coordinación entre oraciones. El coordinante no forma parte de ninguna de las oraciones, es sencillamente una marca de función sintáctica, como vemos en 1, llovía y hacía mucho calor. El subordinante, en cambio, integra la oración que introduce y actúa como núcleo, ya que, como hemos visto, determina la modalidad oracional, como vemos en 2 y en 3. Si comparamos estos ejemplos, podemos notar que en 1 la conjunción y coordina dos oraciones
sin integrar ninguna de ellas. Y por eso las oraciones pueden funcionar en forma independiente. Llovía, hacía mucho calor. En 2 y en 3, los subordinantes son los núcleos que ocupan una posición estructural dentro de la subordinada. Concretamente, están en el sintagma complementante, el que en el caso de 2 y el sí en el caso de 3. El tipo de coordinante de que se trate establece además la relación semántica entre las oraciones coordinadas. Por ejemplo, en 1 es posible sustituir la conjunción y por pero, en cuyo caso ya estaríamos estableciendo una relación semántica de oposición entre las oraciones. Por ejemplo, llovía, pero hacía mucho calor. Sí, esto presupone la idea de que si llueve no tiene que hacer calor. Es decir, hay una oposición entre 2 proposiciones. Los subordinantes funcionan como núcleos, decíamos, de la oración que encabezan, ya que por un lado determina que sean subordinadas y además por otro, en nuestro ejemplo 2, que determina la modalidad declarativa, mientras que sí, en el caso de 3, ignoraba si estaba sola, determina la modalidad interrogativa. Observen que la subordinada de 2 se interpreta como una aseveración. Si ignoraba que estaba sola, presupone que no hay dudas de que estaba sola, independientemente de que lo ignore. Mientras que la oración de 3 ignoraba si estaba sola, se interpreta la subordinada como una interrogativa indirecta total. Equivale a la interrogativa directa: ¿estaba sola? Los coordinantes aparecen solamente en posición interpuesta, es decir, tratándose de oraciones, como lo que estamos trabajando, aparece en una posición interoracional, como vemos en el ejemplo 1, llegó, pero te fuiste, o te fuiste y llegó. Las agramaticalidades de 2 muestran que no pueden ocupar otra posición. Pero te fuiste, llegó, o y llegó, te fuiste, son absolutamente agramaticales, además de espantosas, ¿no? También pueden funcionar en posición extraoracional, en cuyo caso establecen conexiones con el discurso previo, como vemos en el ejemplo 3, y después llegó sin apuro, en donde podríamos suponer que es algo así como el cierre de alguna secuencia que se desarrolló anteriormente. El subordinante, en cambio, ocupa siempre la posición inicial, la más alta en la estructura. No se olviden que está en el sintagma complementante. Por lo que si se altera el orden de los constituyentes, el subordinante sigue encabezando la estructura subordinada, como vemos en los ejemplos 4 y 5. Llegó cuando te fuiste. ¿Sí? La subordinada cuando te fuiste, si se desplaza a posición inicial como en 5, cuando te fuiste llegó, mantiene la misma estructura, con el cuando, en este caso el subordinante cuando, encabezando la proyección. La relación de dependencia entre el subordinante y la proyección subordinada puede probarse formalmente mediante el alcance de la negación, la cuantificación y la posibilidad de focalización. Como vemos en el ejemplo 1, entró no porque te haya sido, toda la estructura subordinada, porque te haya sido, puede ser negada. También puede ser cuantificada por focalizadores, como vemos en 2, entró solo cuando te fuiste. O puede aparecer focalizada en una oración hendida. Las oraciones hendidas consisten en tematizar o enfatizar una estructura sintáctica determinada, en muchos casos usando el verbo copulativo ser,
más una subordinada relativa, ¿no? Como vemos en el ejemplo 3, es porque te fuiste por lo que entró, ¿sí? Y estamos ahí focalizando la subordinada causal, es porque te fuiste, por lo que, ahí viene la relativa de la oración hendida, ¿no? Por lo que entró. Nada de esto ocurre en el caso de la coordinación. El coordinante, por ser externo a las estructuras coordinadas, no admite ninguna de estas posibilidades. Por ejemplo, en 4, entró no, pero te fuiste, agramatical, el caso de la negación, o con la cuantificación en 5, entró solo, pero te fuiste, también agramatical. O 6, con la focalización, es, pero te fuiste por lo que entró. Incomprensible. La flexión del verbo en modo es otra marca formal de la relación dependiente o independiente que se establezca entre las oraciones. El imperativo, por ejemplo, es un modo verbal exclusivo de oraciones principales, por lo que no aparece en las subordinadas, como muestra la agramaticalidad de 2, cuando callate, quédate quieto. Pero puede aparecer en las coordinadas, como vemos en 1, callate y quédate quieto. El subjuntivo, en cambio, es un modo típico de la subordinación, cosa que depende de aspectos semánticos de la subordinada o de algún elemento de la oración principal que lo determine, por ejemplo, una clase de verbo o la presencia de la negación en la principal. Observemos los contrastes de 3 y 4. 3 es gramatical, callate cuando te quedes quieto. El imperativo está en la principal, callate, y el subjuntivo en la subordinada, cuando te quedes quieto. Pero 4 no lo es, dado que las oraciones son coordinadas y por ser principales las dos, no puede aparecer el subjuntivo en ninguna de ellas. Se calla y se quede quieto. Quede está en subjuntivo, el resultado es agramatical. En síntesis, las principales diferencias entre la coordinación y la subordinación se relacionan con el hecho de que mientras el coordinante es una marca de función externa a las oraciones, que aporta instrucciones sintácticas, es decir, igualdad en el nivel jerárquico, semánticas respecto del tipo de vínculo o relación que existe entre las oraciones, y en algunos casos también pragmáticas. Pensemos, por ejemplo, en una oración como Ana se fue a vivir con su novio y tuvo 2 hijos, en donde interpretamos una relación temporal, es decir, primero se fue a vivir con su novio y después tuvo 2 hijos. Sin embargo, esto no obedece a cuestiones estrictamente lógicas ni lingüísticas, ya que el coordinante y es sumativo, es decir, la interpretación del orden temporal es pragmática. Bien, entonces, el coordinante aporta instrucciones sintácticas, semánticas y en algunos casos pragmáticas. El subordinante, en cambio, encabeza una proyección determinando su modalidad y estableciendo una relación sintáctica de dependencia entre diferentes niveles jerárquicos. En las próximas clases vamos a ver en particular las estructuras coordinadas por un lado y las subordinadas por otro.